La independencia de Estados Unidos. Los primeros colonos llegaron a Norteamérica en el siglo XVII. Venían en busca de mejores oportunidades, otros en busca de libertad para practicar sus religiones sin ser perseguidos y otros huyendo de la opresión política. Se establecieron en 13 colonias: Massachusetts, Nuevo Hampshire, New York, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania, New Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Los ingleses tenían una ley que decía que no se podían cobrar impuestos sin la representación del Parlamento. A los colonos de Norteamérica les gustaba mucho esta ley y en ella basaron su independencia. Todo comenzó cuando en 1763 el rey Jorge III envió un ejército de 10.000 hombres para defender la frontera occidental en los Montes Apalaches y exigió pagar por su manutención. Estos impuestos se pagarían comprando estampillas. Hubo mucha rabia entre los colonos y el abogado Patrick Henry dijo que no pagaría ningún impuesto que no fuera previamente aprobado por sus propias asambleas. Fue cuando se formó el grupo Los Hijos de la Libertad. El grupo estaba formado para proteger los derechos de los colonos y para manifestarse contra los abusos del gobierno británico. La corona inglesa decidió darles una lección a los colonos y en 1767 se aprobaron las Actas Tauchet, en las que tendrían que pagar impuestos sobre muchos productos como el vidrio, el papel, el té y la pintura. La furia se apoderó de los colonos y en 1770 se enfrentaron a los soldados ingleses y estos mataron a 5 rebeldes en lo que se conoce como la masacre de Boston. En 1773, los ingleses engañaron a los colonos diciéndoles que le habían bajado el precio al té. Los colonos se dieron cuenta de la mentira y una noche se metieron en las bodegas de los barcos y arrojaron las cargas de té al mar. Se le llamó el motín del té de Boston. El Parlamento los castigó aprobando las actas intolerables que prohibían que llegara ningún barco con mercancía a Boston hasta que los colonos pagaran el té que habían arrojado al mar. También disolvieron el Parlamento local y obligaron a los colonos a alojar soldados en sus casas. Se reunieron representantes de 12 colonias, todas menos Georgia. Acordaron cortar todo comercio con Inglaterra y pidieron que anularan las actas. Patrick Henry llegó a decir: libertad o muerte. Los colonos defenderían sus derechos políticos a cualquier precio. Se dieron varias batallas, algunas ganadas por los colonos y otras por los ingleses. Ahora los colonos querían la independencia absoluta. En 1775, el segundo Congreso Patriota nombró como jefe de su ejército al general George Washington, quien se dio cuenta que solo un 40% de los colonos apoyaban a los patriotas americanos, un 20% quería continuar perteneciendo a Inglaterra y el resto no tomaba partido. En 1776, el rey inglés contrató mercenarios alemanes para aplastar la rebelión. Los colonos se defenderían, querían independizarse totalmente de Inglaterra. El escritor Thomas Paine argumentaba en su libro El sentido común que no tenían nada que temer al independizarse. El 4 de julio de 1776, los representantes del Congreso Revolucionario firmaron la Declaración de Independencia, escrita por Thomas Jefferson. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos contiene varias ideas que posteriormente influenciaron otros movimientos revolucionarios. Todos los hombres nacen libres y gozan de ciertos derechos inalienables como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los hombres solo pueden ser gobernados por aquellos a quienes eligieron libremente. Cuando el gobierno no respeta estos derechos básicos, el pueblo tiene no solo el derecho, sino el deber de rebelarse y de formar un nuevo gobierno que garantice su seguridad y su felicidad. La Declaración de Independencia fue el comienzo de la Revolución de los Estados Unidos. La guerra se prolongó hasta 1791 con sendas victorias. Los colonos no tenían provisiones, pero les sobraba coraje y voluntad para luchar hasta morir por la libertad. Uno de los grandes problemas para los rebeldes fue el aspecto financiero. Si no podían cobrar impuestos a los colonos porque no tenían la autoridad para hacerlo, ¿de dónde iban a sacar el dinero para financiar la guerra? Pidieron donaciones a las colonias, pero no reunieron muchos fondos. Recurrieron a préstamos de países europeos como Francia, España y Holanda. La batalla de Saratoga, librada en el estado de Nueva York en 1777, fue decisiva. Los ingleses pretendían separar a Inglaterra de las demás colonias para cortar el flujo de provisiones. La batalla fue feroz y el general inglés se vio obligado a rendirse por la superioridad numérica del enemigo. La lucha se expandió entonces al sur y al oeste del río Mississippi y al mar, donde se enfrentaron a la poderosa Inglaterra. Luego llegó la salvación. Francia, enemigo de Inglaterra, vino en su ayuda, envió provisiones, municiones, ropa, zapatos y otros artículos.
Durante 3 años, ninguno de los bandos logró una victoria definitiva. Hubo un traidor entre los rebeldes que pretendía entregarle un fuerte a los ingleses. En 1781, el general inglés Cornwallis se encontraba en Yorktown, un pueblo pequeño de la villa de Chesapeake. Washington lo engañó, lo hizo creer que iría hacia Nueva York. Mientras tanto, gracias al marqués de Lafayette, los franceses enviaron un ejército francés bajo el comando del general Rochambeau y una gran flota bajo el almirante de Grace. Los rebeldes y los franceses encerraron a los ingleses en Yorktown. Se dio la batalla. Cornwallis se rindió el 19 de octubre de 1781. Fue la última gran batalla de la Revolución Americana. En 1783 las tropas inglesas salieron de las 13 colonias para siempre. Había nacido una nueva nación libre y soberana, los Estados Unidos de América. En el Tratado de París, Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos y su derecho para ser dueño de las tierras hasta el río Mississippi y desde la frontera canadiense hasta el límite norte de la península de la Florida. Los americanos aceptaron que los ingleses pudieran cobrar las deudas que tenían los americanos con ellos y que las propiedades de los colonos con las que hayan apoyado al rey les fueran restituidas. La Constitución escrita por los americanos contenía las ideas de pensadores como Locke, derechos naturales, Montesquieu, separación del poder público en 3 ramas y Rousseau, soberanía popular. Los delegados al primer Congreso aprobaron la Constitución junto con una declaración de derechos básicos estipulados en 10 enmiendas llamada Bill of Rights o Carta de Derechos.